qué rápido lo quitó. Mira, ¿qué es eso? ¿Que cambió el programa? No, eso es personas disfrazadas de tigres y tigres disfrazados de personas. Eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que estamos viviendo. Que tú no sabes si somos fieras o si somos seres humanos. Eso es lo que estamos viviendo. Señores, tenemos a Fernando Peña y Segura. Que el hombre es un lobo para el hombre. Que dice que el hombre es un lobo para el hombre. Fernando es como un maestro, ¿tú entiendes? Porque él, yo lo envidio a él. Yo tengo mucha gente que le tengo envidia. Fernando, bienvenido. Gracias por la envidia. ¿Te gustó el cambio de gobierno en Estados Unidos o no? No, pero no te voy a meter en esa cosa. No es un problema de ¿Tú gusto. crees que ese cambio va a tener efectos locales? En todas partes del mundo. Todos los países. Los Estados Unidos son omnipresentes a nivel mundial. Los Estados Unidos tienen que impactar e influyen en la vida de todos los países. Este mundo está totalmente interconectado. Además, los Estados Unidos han sido la cabeza del imperialismo mundial, aunque a usted no le guste mucho el término. Bien. No, a mí me encanta. Pero que hay gente que decide para que cojan su elección. A mí me da igual, yo terminé el juego, ya me queda poco. Eso es problema de ustedes. No, no, a mí me da igual. Mira, sigue siendo yo quería suyo. entrar en un detalle. Esta mañana señalábamos al presidente orando. Orando, no vamos a decir que no debe orarse o que hay que creer, no es ese el punto. El punto es que está orando. ¿Cuáles son las dos cosas que uno hace? Preguntarse, ¿qué hace el presidente? ¿Qué le pide eso a Dios? Generalmente un ciudadano va a la iglesia Mercedes, deposita una limosna, se sienta un ratito y le pide a Dios que le dé salud, que le resuelva problemas económicos o que la pareja o que alguien lo quiera. Salud, dinero y amor es lo que se pide. Ahora, un presidente como el de nosotros, que no tiene ninguno de esos tres problemas. Si nosotros hacemos algo para pedirle a Dios nosotros, para que ilumine la mente de Luis, ¿cuáles son en este momento los elementos nodales que un presidente con el poder que le otorga la Constitución, no con el que no le otorga, lo que puede hacer, debería de estar iluminado y ayudado por el ser que tú quieras nombrarlo como Dios o como el ser, la naturaleza, lo que sea? Realmente, ¿cuál es la prioridad de un mandatario en un momento de una crisis política, económica y de salud en este momento? Yo normalmente soy un poco irreverente en las conversaciones. No importa. En las conversaciones con usted particularmente, porque en muchas ocasiones, cuando usted formula preguntas o plantea problemas, yo me voy a otra cosa para después tocar lo que usted dice. Porque si no, entonces yo lo único que sigo es su agenda y eso no tiene mucho sentido. Tengo que hacer las dos, ¿no? A mí me parece que esa primera plana de un diario, y no de cualquier diario, y puesta así, es parte de un guión y de un diseño. Fíjese cómo en los 5 meses y 2 o 3 días de gobierno, en lo que yo llamo esta fase de transición del pasado, de la pasada hegemonía peledeísta a la construcción de una nueva hegemonía en la construcción del Estado, hay dos cosas que se apuntan, recogiendo la experiencia política pasada. Es la separación del camino político del presidente al camino político del partido. Porque el partido tenía un camino político. No, entienda. ¿Por qué se maneja en paralelo? Y no juntos. Y no una sola cosa. Eso tiene mucho que ver con el tipo de transición a que yo he estado haciendo referencia. Es necesario colocar al presidente no solo por encima del bien y del mal. Él es producto de una
gran alianza política que incluyó de manera especial no solo grupos políticos y sociales, Pero la hubo... sino que incorporó de manera fundamental grupos sociales articulados y regentes del poder del Estado durante décadas. Pero él le cumplió, perdóname, él le cumplió más a esos sectores que a su propio partido. No sé, eso es parte justamente de lo que hay que describir. Y cuando esto pasa, entonces usted encuentra, ¿por qué destacar esa imagen del presidente pidiéndole a la Virgen de la Altagracia que lo ilumine? Que es un poco el mensaje. Porque se procura conexión directa con la gente. La búsqueda de un nivel de conexión con la gente que la realidad ha venido rompiendo de manera muy veloz, porque efectivamente las condiciones en la sociedad dominicana no son buenas, no solo a propósito de la pandemia, sino a propósito de la política que se traza. Un momentito, vamos a seguir. Fernando, el Papa el Papa Pío XII fue acusado de ser colaborador del nazismo. Y en cierta forma lo fue. Y hubo otro papa que negoció el territorio vaticano. Uno de esos papas que fueron rechazados dijo algo que no se pudo borrar. Y le dijo a los católicos: no le hablen de Dios al que tiene hambre. Primero, denle el pan al que tiene hambre y después háblenle de Dios, porque no lo va a entender. ¿A qué viene eso en medio de una exposición? Yo no quise meterte en el tema que estás metido. Yo hice una pregunta porque tú y yo hemos hecho dos trabajos, no juntos, lo hiciste tú los dos. Cuando hicimos los grupos económicos de República Dominicana, recibimos algunas correcciones de los mismos. Mira, eso no es mío, ¿verdad? Pero muy pocas correcciones. Ahora resulta que después de muchos años, tú tratas temas que la gente está esperando que tú trates. Y yo te salgo con una pregunta de que qué está pensando el presidente en una oración en Higüey, porque podría estar pensando en caramba, los precios del oro, ¿cómo están? Segundo, debemos extraer el oro de la presa de Colas y aprovecharla. Debemos autorizar una tercera presa de Colas. Necesitamos dinero y no podemos seguir endeudándonos. Porque lo de Biden es importante, pero lo de la basílica, si es eso, yo le sugeriría, por ejemplo, y me da la sensación de que Barrigol está en una posición cómoda, es decir, soy yo el que corta el jamón en este momento, porque el que tiene los cuartos soy yo, pero yo le digo, pero yo fui que te lo di, 97.3, ¿verdad? 97.3. Entonces, hazme un favor, salta la oración o lo de la Virgencita. el paralelismo del partido y del presidente, porque no era por ahí. Te pido excusa porque no era por ahí. Quería llevar, que pensaba, endeudamiento, presupuesto, 8,000 millones en 5 meses, ya no puedo endeudarme más, tengo la Barrigol, pero ellos quieren aprovecharse de mi necesidad y tengo que plantarse, eso es mío. Pero sigue ahí, Fernando. No, pero doctor, no está muy bien la pregunta y además a veces uno quiere las cosas no queriéndolas, las quiere queriéndolas.
Entonces, no, está muy bien la pregunta. A mí me parece que cuando yo le hablo de la transición que vivimos, del paso de una hegemonía PLDista, con todas las características que tuvo, un grupo corrupto que se consolidó, que compitió con los grupos económicos tradicionales, todas esas cosas que hemos hablado, y pasamos a la construcción de una nueva hegemonía por la situación general y para que esto no se despelotara, como dice la gente, quien la encabeza es el presidente de la República. Cuando yo le digo que si lo que se quiere con esa imagen no es algo casual, eso no es fortuito, eso es parte de un guión. Y está orientado a manejar ese paralelismo. Y ese paralelismo tiene mucho que ver con las características de la transición que yo estoy insistiendo. Y se lo digo, y voy a saltar rápidamente a su tema de Barry, se lo digo porque, ¿cuántas veces? Es más, díganme, y yo pienso que la sociedad dominicana le da muy seguimiento a las cosas sin que la apuren. Doctor, en 5 meses y algunos días de gobierno nuevo y distinto del PLDista, ¿cuántas veces y cuál ha sido el papel del Partido Revolucionario Moderno? Nada. ¿Cuántas veces se ha reunido? Sí, buscar empleo. No, pero es la reunión. Yo me refiero al comportamiento del partido que conduce el Estado. No tiene la primera reunión todavía. Es definitivamente un partido que no está conduciendo el Estado. No. Entonces, eso sí es clave. Entonces, probablemente el asociar esa imagen a lo que yo estoy planteando ahora es para tratar de descubrir cómo se corre paralelo. Y esa corrida paralelo lo que procura es evitar el nivel de aislamiento que en la sociedad puede generar las políticas que hoy se desarrollan y que solo responden de manera fundamental a los intereses de los grupos oligárquicos que son los que están conduciendo el Estado dominicano. El país. Así es. Entonces, yo estoy planteando eso con bastante claridad y eso no toca al problema del PRM, eso toca precisamente la alianza de poder que aquí se construyó desde esos grupos oligárquicos con la clase política y que comenzó en los gobiernos del PLD, que comenzó con el propio Leonel Fernández, que siguió con Danilo y que ahora está en un momento de relativa angustia porque hay un ajuste que hay que hacer en la transición que estamos viviendo. Yo estoy planteando esto intentando hacer un análisis objetivo de lo que pasa. Fíjese que no es un problema de mi preferencia o de lo que yo quisiera que pasara. Yo estoy tratando de describir la realidad que tiene este país y que nos coloca en una situación que puede ser muy problemática. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es un proceso de reajuste de grupos de poder. El último grupo que ha conducido el Estado Dominicano era un grupo nuevo, que no es el PRM. O sea, el PRM no es un grupo económico, el PLD sí lo fue. Lo construyó en 20 años. Pero ese grupo lo construyó y perdió el control del gobierno, no solo porque se fracturó, sino porque a la gente le llegó el hastío a partir de las consecuencias de esa política. Con ese fenómeno planteado, entonces estamos viviendo una realidad de crisis económica y social que ha implicado, y usted lo mencionó, no son 8, creo que son casi 9.000 millones de dólares en 5 meses de aumento del proceso de endeudamiento del país, incluso en el marco de una deuda que no pasa a ser más barata, sino una deuda que es crecientemente más cara. Ya lo explicaba Apolinar Veloz aquí en un programa anterior donde vinimos en otro son de análisis, aquí con usted. Entonces ahora lo que estoy diciendo es que la realidad que vivimos plantea no solo la subordinación del gobierno como fenómeno político y como hecho político a los grupos de poder de facto de carácter oligárquico, que yo he señalado directamente por sus nombres aquí, a los fundamentales, no son los únicos, por un lado, y por el otro, al papel de las transnacionales, pero particularmente de una transnacional que es la Barrigol. Y lo digo, mire, a propósito, de lo que va a pasar. ¿Sabe lo que va a pasar? Que por encima de la decisión del gobierno de facilitarle a Barrigol el proceso de ampliación para destruir mucho más no solo las condiciones del país, la ecología, el medio ambiente, las aguas, ahora viene la amenaza, ahora viene el daño, ahora viene el deterioro y la destrucción de las fuentes de aguas de la capital con ese proyecto de la presa en Cuance. Mire, doctor, hoy es viernes. Mañana, desde las 8 de la mañana, toda esa zona de Yamasá está en absoluta movilización. Marcha caravana,
justamente para decir no a la presa de Colencuance de Barry, y por ahí han ido los funcionarios a promover la presa de Colencuance, los funcionarios del actual gobierno. Por ahí han estado las autoridades de manera directa. Por ahí está metido el Palacio funcionario por funcionario, tratando de imponer una lógica. Por suerte hay gente que tiene luces, como Román de Jesús, el diputado, que estuvo aquí en este programa abordando el problema. Pero ahí trabajando en favor de la Golf. No, contra eso. Son pocos, pero hay también gente que tiene liderazgo en esa zona. Ahora, lo que sí está claro es que todo el movimiento social, popular, las iglesias, las dos, incluso evangélicas y católicas, están justamente apoyando la resistencia frente a esa barbaridad, porque eso se lleva no solo nuestro cacao orgánico, es que eso se lleva a la fuente de agua de la capital y eso aumenta el problema. Hombre, mira, que lo se que da más me llamó la hacia atención Cotuí. de esa oposición es que si fuera un lugar desértico, que no hubiese nada, no importa, pero ahí están destruyendo algo que existe para poner algo de interés. Pero yo lo único que digo, y velo como una obsesión mía, te ruego que lo vea como una... Yo no veo gente de participación que tiene una cuota grande en el gobierno, ni han escrito una letra en favor de esa gente. Mire, yo no sé si no han escrito, pero a mí igual eso me importa poco. Ahora, lo que sí yo pues sé yo no te estoy echando la culpa. Sí, que la sociedad dominicana está contra eso. Yo no busco al que falta, yo busco quién está, y quien está es el pueblo de esa región, y no solo el pueblo de esa región, sino el pueblo de la otra región. Mire, hoy, dentro de unos minutos, empieza en Cotuí, oiga bien, una discusión en el ayuntamiento donde van las organizaciones sociales a decirle lo que va a decir la marcha de mañana en Cuance y en Yamasá, a decírselo a Ñeñé, el síndico de Cotuí, a decírselo a los regidores, porque Barry ha estado comprando, sobornando de manera directa a regidores y a legisladores en esa zona, porque necesita asegurar no solo maximizar ganancias, sino facilidades para lograr el proceso de ampliación de una minera que no lo ha discutido transparentemente en el país, que tiene un proyecto anunciado a cerca de 2 años, que lo están promoviendo, que el gobierno lo está apoyando y que lo están haciendo al margen de la ley y al margen de los rigores que imponen los procedimientos normales en el país. Y en el ayuntamiento de Cotuí, dentro de un rato, ahora, y me están escuchando, hay una discusión donde se va a poner en evidencia toda la maniobra que ha hecho Barry Gold para tratar de conseguir un placet, un acuerdo con el ayuntamiento, regalándole, donándole alrededor de 35 millones de pesos. Con el ayuntamiento. Así con el ayuntamiento. Pero ellos tienen un contrato. Pero sin embargo, quieren pasarle por encima de eso, quieren darle para atrás a la entrega del dinero que están obligados por el presupuesto participativo y responsabilidad social de Barry, acordado hace años para construir la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y quieren sacarle de juego los 2 escándalos de corrupción en que está involucrado la minera, tanto en el mercado de Cotuí, en su construcción, como en un cementerio que aquí denunciamos con datos que casi cuesta 90 millones de pesos. Yo supongo que van a ser, de oro las urnas para meter cadáveres. Entonces, hay una situación que tiene que ser puesta en evidencia, y lo grave es que las autoridades actuales no están tomando en cuenta eso, sino facilitándole la cosa a Barry, para que Barry, con chelitos, con miserias, no solo compre su función de superpoder en el país, sino que asegure lo que tienen en camino. Lo que tiene Barry en camino es la construcción de decenas de kilómetros, probablemente de cientos de kilómetros de túneles para ampliar la explotación a más del doble de lo que tienen ahora. Van a acabar con el país, van a acabar con toda esa región si el pueblo no es capaz de comprender esto. Si Cotuí no es capaz de entender esto, lo que va a pasar con la República Dominicana lo vamos a llorar de peor manera. Entonces, cuando yo veo que esto se da en el marco de esta transición y que esto lo han acelerado hablando de fideicomiso, hablando de APP y hablando de cosas, mientras al pueblo dominicano lo único que se hace es que se le vende espejismo, para que no es una situación difícil. Para que no parezcamos teóricos, si no se le da paso a que Barry entre a ese municipio, porque tengo entendido que eso no es contractual, hay otra salida. Pero Barry sin cerrar Barry. Claro que Barry, pasa como con Barry, Miranda, que Barry, si no era Miranda, Falconbridge quebraba. No, ni es verdad eso, ni es verdad lo otro.
Ni quebraba Falconbrí como no ha quebrado, ni quiebra tampoco Barry Gold. Barry tiene cómo hacer sus cosas y desarrollar su propia empresa ahí. Es más, a Barry la han querido presentar entre Juana Barceló y el gobierno. La han querido presentar como la Madre Teresa de Calcuta. La pobrecita Barry hay que ayudar. Si usted ve las declaraciones últimas de Juana Barceló, salgo a hacer un peaje para darle algo a Barry. Salimos nosotros a hacer un peaje. Usted salía a pedir con una cantarita para llevarle algo a Barry, porque los pobres no han podido recuperar su capital, no han sacado dinero, y hemos demostrado con números en este mismo programa, lo ha hecho Marisa Ruiz, dato por dato, con los datos del gobierno, con los datos de la minera, de que efectivamente lo que han hecho y lo que están haciendo no tiene madre en este país. ¿Quién ha dicho que no se puede hacer otra cosa? ¿Cuántos puntos para expandir, para crear otra presa de cola no tenía Barry? ¿Y fueron al ayuntamiento a buscar qué? No, le estoy diciendo que hay ellos fueron... un acuerdo porque quieren pasar no solo sin darle nada a Cotuí, sino asegurando un proyecto que va a matar a Cotuí, que va a desbaratar Monteplata, ¿Cotuí? Que va a desbaratar... Sí, Cotuí más. ¿Por qué? Porque cuando instalen la presa de cola que ellos quieren instalar, no solo se afecta a Monteplata, se afecta a toda la zona que está en la provincia de Cotuí, que se dirige a lo que es la minicuenca del río Chagüey y el río Duey, que es lo único que falta para terminar de desbaratar las posibilidades de que vive el río Yuna, como afluente que es de eso, y esa zona es zona cafetalera, es zona cacautalera. Eso es zona altamente productiva, que todavía esa parte tampoco está contaminada por la minera. Y la ampliación de Barry lleva justamente su área de explotación y su zona de concesión hacia ese punto, con el nuevo proyecto que se llama Pueblo Grande, que es más grande en extensión. Tiene alrededor de 5.000 hectáreas mineras, cuando la actual, la Reserva Fiscal Montenegro, lo que tiene son 4.900 hectáreas mineras, y ellos quieren el doble. Y ya lo hicieron a través de empresas testaferras, de eso usted está hablando del testaferrato. Sí. Empresas testaferras como Precipitei, que ellos la hicieron antes, son de esas juniors que hacen exploraciones, acaban de hacer la exploración y de repente Barry la compra. Y cuando usted va a buscar eso, le da a Barry el doble del área de explotación minera en una zona nerviosa para este país. Esa es la zona que es el pulmón de la República, porque esa es la avenida de los vientos alisios, que entran en contra de la dirección del Yuna, de la corriente del Yuna, que enfría la República, que enfría la República Dominicana, que además está en medio de dos cuestiones fundamentales, lo hemos dicho aquí más de una vez, que son los haitises de un lado hacia el este-norte y que es Loma Miranda hacia el sur-oeste. De esa región me refiero, en el marco de esas tres provincias. Lo que están haciendo y lo que están permitiendo las actuales autoridades, porque Barry le ha dado 3 pesos, que demostró Apolinar aquí en su último paso por este programa con usted, fue en horas extras, que solamente planteando el recálculo de las cosas, Barry tiene que entregaría a la República Dominicana alrededor de $500 millones por año. Y se queda aquí en el país, quedándose aquí. Porque aquí lo que se está discutiendo no es el contrato, se está discutiendo el daño, la barbaridad que está ocurriendo en un país donde hay una empresa que no solo saca estas riquezas, se las roba después del país, sino que no paga, doctor, ni un peso de agua paga Barry. Y usa todo el agua de la presa de Atillo, que es el lago más grande de agua dulce del Caribe, construido, pero lo es. Entonces, cuando estamos hablando de la realidad del país, es de eso que hay que hablar. Y eso que no le meto el otro tema, porque creo que va a ser espacio para otra cosa, y sobre todo después que sociedad civil ha puesto las cosas donde van y ha denunciado de manera abierta también todo ese proceso que va hacia la supuesta firma del pacto eléctrico. Las dos cosas, usted sabe quién envuelve, a los mismos grupos económicos. Lo que me llama la atención... A los mismos grupos, sí, Lo que me llama la atención es, primero, que tú no estás denunciando una corrupción ni un contubernio gobierno-empresa, sino una complacencia y agradecimiento porque la empresa, en cierta forma, aporta un poquito de lo que recibe. Y la otra es que ustedes están planteando algo que, haciendo caso, no va a cerrar la empresa, que es lo que preocupa. Es decir, Barry Gold seguiría funcionando. No, es que no tiene, porque es el problema de la ampliación y a qué precio.
¿Por qué no desarrollan su propia empresa donde están? Lo primero, ¿qué es lo que pasa? Que tienen que reubicar las 6 comunidades. Y este gobierno está haciendo caso omiso a un proceso de compromiso que se estableció. Pero esa es otra cosa. No, eso es parte del mismo. Eso es parte del mismo problema, porque esas comunidades están justamente debajo de la presa de cola del Yagal. De la que está hecha. De la que está hecha. Pero no de la que van a hacer. Pero sin embargo, el proceso de desarrollo de la actual presa de cola pone en más riesgo esas comunidades. Y ojo, le queda al frente prácticamente a una parte de esta comunidad también la nueva presa. Eso es daño por donde quiera. ¿A qué distancia? Son kilómetros, no tengo la cantidad exacta de kilómetros. Yo sí sé que entre El Naranjo y las Tres Bocas, que es el área nueva de impacto de la presa de cola del lado de Cotuí. Pero uno está en una provincia y otro en otra. Sí, pero estas están del lado de Zambrana, como Cuance, El 7, Yamasá, toda esa zona están del lado de tú me das razón y ves que hay una razón para que el presidente rece. No. El presidente debe iluminarse de otra manera. El presidente tiene que escuchar lo que se ha hecho. Estas cosas que nosotros hemos estado denunciando desde el Espacio por la Transparencia de la Industria Extractiva, desde el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, desde el Movimiento Social, desde el Comité Nuevo Renacer, desde el movimiento de Yamasá. ¿Cómo tú ves, qué reacción provoca ese trabajo que ustedes hacen? Ni siquiera de concientización, sino de ser la expresión de unos lugareños. ¿Cómo ellos ven eso? Doctor, es un problema, yo digo que este es un problema de amor y de humanidad. Hay que no tener ningún amor por la gente, pero ninguno, para ponerse del lado de Barrigol en este país, para ponerse del lado de una minera que solamente roba, mata y envenena. Envenena la naturaleza, se lleva nuestras riquezas y mata a nuestra gente, nuestras comunidades. Yo no quisiera saber, y lo voy a decir con toda responsabilidad, ¿qué va a pasar con el cacao orgánico del grupo RICE en esa zona? ¿Para dónde va? Del grupo RICE, que tiene grandes plantaciones. Me van a decir que eso está muy lejos de ahí. No es verdad, no es verdad. Yo no estoy hablando del que está en Macorís, yo estoy hablando del que tienen ahí en esa zona. En Cotuí, así es, y del lado de Monteplata. 30.000 tareas. Entonces, cuando usted dice, ¿qué va a pasar con eso? Esa presa de cola en Cuance se lleva a eso y ellos tienen que saberlo. Y hay que decírselo a los otros. Entonces, no se puede ser tan complaciente. Aquí la cosa hay que plantearla con responsabilidad. Y el presidente Abinader, si no es Tatica, si no es la Virgencita de Altagracia que lo ilumina, debe haber alguien que le diga que eso no se puede llevar de esa manera, que esto no es... Que no se puede correr tan rápido a favor de una minera y a favor de un poder transnacional que hace tiempo tenía diseñado todo esto. Yo quiero hacer una pregunta, no a usted, doctor, es a la gente que nos está mirando. Si Barry iba a meterse en un proyecto donde supiera a esta hora, no supiera qué iba a pasar con la presa de cola, ellos no tienen más alternativas, no la estudiaron todas. Yo creo que lo más importante es eso y por eso yo creo que el camino está definido tanto por el Comité Nuevo Renacer y las comunidades en lucha por la reubicación del lado de Cotuí, como está definido por el Comité por la Salvación de la Loma de los Siete Picos y No Barri en Yamasá, que mañana a partir de las 8 están juntándose para marchar hacia Yamasá en una marcha caravana, y el pueblo del lado de Cotuí, que hoy está justamente diciéndole a los regidores y a los síndicos que no se metan en una barbaridad como la de permitirle a Barry la licencia para matar al pueblo de Cotuí y a la naturaleza en esa zona. ¿Tendría sentido de lograr un resultado positivo una reunión al más alto nivel, no mandar un viceministro de 4 instituciones? Primero, el grupo que represente a los lugareños. 2, el presidente de la República y Barrigol. Ahí está la solución del problema. ¿Tendría algún sentido para argumentar cosas o eso no vale la pena? Yo se lo digo, mire, doctor, y me toca porque personalmente he insistido en eso. A través de funcionarios del gobierno, a través de las autoridades del área, el propio ministro de Energía y Minas, nosotros hemos planteado ahora, y lo planteamos en el gobierno anterior a través de Tony Saconde, que estaba preparándose el expediente para someter la propuesta, por ejemplo, de la reubicación, como se estaba planteando la demanda del otro lado de Cuance, de ver al propio presidente de la República, para que no le lleven las cosas.
Para discutirla con él hay que ser humilde. ¿Por qué hay que arrodillársele a Barry, caminar Barry, hacer periplos con Barry, reunirse más de una vez, oigan bien, varias veces hasta con el presidente mundial de Barry, y no hacerlo de verdad con las comunidades? ¿Por qué las autoridades se van visitando en visitas, en charlas y en actividades, sus propios funcionarios con la minera para que la minera haga lo que está haciendo y son incapaces de juntarse con las comunidades para discutir y buscarle solución? Porque es solución lo que hay que buscar. En un proyecto donde ubicados los terrenos con el gobierno, evaluado la población con las autoridades, censo hecho, todo para plantear el tema de la reubicación, y no dicen nada. Bien. Eso es lo que está planteando. Bien. Y eso va a traer en esa región y en el país un problema bastante serio, porque lo mucho hasta Dios lo ve. Bien, yo creo que en ese caso la palabra intereses está pesando mucho, y cuando se trata de una empresa que el Estado es tan dependiente, a veces yo me pregunto tranquilo por allá, digo, caramba, y si le entregan al sector que se está quejando y que va a hacer la manifestación, 2 ministerios, Energía y Minas y Medio Ambiente. Ustedes, ministro y ministro, ¿qué posición tomarían si en caso de ocupar esos 2 ministerios? Y la otra es, Tony Isa era un radical en el partido que él militó, hizo algunos pronunciamientos, pero no modificó nada de eso. Yo no sé en qué terminaría. Pero por lo menos se comprometió y facilitó que el gobierno hiciera el censo para evaluar las comunidades, que se ubicaran los terrenos para colocar la nueva comunidad, y se planteó el proceso. Es verdad que fue a presión y costó 3 años de encadenamiento, pero por lo menos se avanzó. Pero ahora, autoridades que le hemos planteado el problema desde el periodo de la transición, que le hemos planteado directamente el caso, investiga, averigua y averigua. Usted no puede averiguar lo averiguado, que no sea para esconder la realidad que está pasando la gente. Yo creo, así es. Yo creo, sin ser irónico, que cuando se discutieron los apoyos políticos, debieron incluirse las condiciones para el apoyo. Los otros sectores condicionaron y le cumplieron. Lo condicionaron y lo cumplieron. Parece que ese sector... ¿Qué es lo que usted quiere decir? Que hay sectores... Sí, pero hablando de esto, ¿cómo usted dice eso? ¿Perdón? Usted está hablando de eso como que ese movimiento y esas luchas debieron hacer acuerdos con el gobierno. No, ese movimiento, porque ese movimiento no tiene nada que ver con eso. Apoyó el cambio. ¿Cuál? Apoyó el cambio. Doctor. Y lo apoyó sin condiciones. Doctor, usted quiere que le diga una cosa. La líder de ese movimiento, una de las líderes de ese movimiento, que ha estado aquí en este programa, óigame bien, es una mujer del PLD. Ajá, así es. Esa que vino, que sí, Leoncia Ramos siempre fue todo el mundo. Ahora ella es comunitaria y defiende su comunidad y tiene la vida en eso. No es así que se ve. Es el tipo de cosas. Pensé que había sido del grupo que había apoyado. No, usted sabe, aquí lo hemos planteado más de una vez. Bien, Fernando, gracias. Nos vemos ahorita.